Pues estamos estudiando a la fecha criterios de convergencia de series, convergencia de series. Y yo le había indicado a ustedes que, digamos, las clases que iban a continuar, íbamos a ver un criterio, ejercicio. Para la convergencia de series hay una cantidad absurda de criterios y generalmente depende de la naturaleza de la serie cuál criterio es mejor aplicar y cuál no. Ya va a depender mucho de la naturaleza de la serie. Pero no es malo recordar los elementos que componen una serie. Entonces recordemos que una serie numérica, numérica es algo de la forma y escribimos, es la sumatoria de un k igual a 1 hasta infinito de a sub k. Entonces, y tenemos que destacar, ya no podemos olvidar que todo esto, digamos, todo esto es la serie, pero lo que está dentro de la serie es lo que nosotros denominamos sucesión. Entonces, no podemos olvidar que lo que está ahí adentro es la sucesión. Entonces, cuando nosotros sumamos una sucesión, lo que estamos definiendo es una serie. ¿Por qué recalco esto? Porque generalmente la mayoría de los criterios para convergencia de serie lo que intenta mirar es la sucesión y a partir de cierta información que extrae sobre la sucesión es que determina si la serie converge o no. Entonces, siguiendo ese modelo, nosotros vamos a estudiar la sucesión para determinar si la serie, digamos, que sería todo, si la serie converge, digamos, converge, diverge, son las dos opciones que tiene. Que converge significa que se aproxima a un valor L, digamos, que hay un número real, si yo tomo muchos sumandos, eso se va a aproximar al valor L. El tema es que cuando yo ocupo un criterio, no tengo idea quién es ese L. Y digamos, y el criterio no establece eso, no es su objetivo. Su objetivo, digamos, no es saber a qué término L se va a ir, sino su objetivo es un poco menos ambicioso y es simplemente determinar si converge, si hay algún elemento L. Ahora, una vez que nosotros nos convencemos de que efectivamente existe un elemento L, es trabajo, digamos, de una persona dedicada a matemática, determinar, ok, entonces, ahora que ya sé que converge, me gustaría saber a qué número se aproxima. Digamos, pero ese es un trabajo bastante más difícil de establecer, ¿ya? Y generalmente ahí hay mucho ingenio para poder determinar cuál es el valor L, ¿ya? Pero es importante saber que nuestro objetivo es simplemente este, saber si una serie converge o diverge. Y para ello vamos a establecer criterios. El primer criterio que establecimos en el curso, sabemos que si el límite del a sub n, cuando n tiende a infinito, es diferente de cero, entonces esta serie inmediatamente nosotros podemos decir que diverge. Si es igual a cero, no podemos decir nada. Entonces, ese es un criterio. ¿Se dan cuenta? Yo miro la sucesión, veo si cumple alguna condición y concluyo, ¿ya? Y en este caso, si el límite es diferente de cero, la serie diverge. Si el límite es igual a cero, puede ocurrir cualquiera de los dos casos, que converja o que diverja. Y de hecho, en la última clase di los ejemplos que pasaba justamente eso, que calculábamos el límite, ambos nos daban cero, pero una convergía y la otra no. Entonces, en ese sentido, podemos tener cualquiera de las dos acepciones. En la clase de hoy día me voy a centrar en otro criterio. Entonces ya tenemos este primer criterio, digamos que es mirar el límite de la sucesión. El otro criterio que también estudiamos es el criterio de la integral, ¿ya? El criterio de la integral, y que también me dice, digamos que puedo tener divergencia o convergencia dependiendo de la naturaleza de la integral. Y hay que tener cuidado porque si bien este criterio es bastante concluyente, pues me deja decidir si converge o diverge. En la práctica podría ser un poco difícil de implementar si la integral, la cual yo quiero calcular, es difícil. Entonces esos son los dos criterios que tenemos hasta la fecha.
Hoy día vamos a introducir un nuevo criterio, que se llama criterio del cociente, y lo que va a hacer es precisamente estudiar un cociente y a partir de él vamos a ver si la serie que queremos estudiar converge o no. Si tienen alguna duda durante la clase pueden interrumpirme ya sea mediante el chat o activando el micrófono, así que siéntanse en absoluta libertad de interrumpirme cuando lo estimen conveniente. ¿Sí? Entonces continuamos. Hoy día vamos a estudiar el criterio del cociente, criterio, criterio del cociente, y lo que establece este criterio, ya consideremos, vamos a escribir la serie de k igual a 1 hasta infinito de a sub k, una serie, una serie de términos positivos, de términos positivos. Y tal que, y y aquí viene la idea del criterio, el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n más 1 dividido a sub n sea igual a p. Entonces nosotros vamos a suponer que al calcular el límite cuando n tiende a infinito del cociente que se establece entre el término n más 1 dividido el término n, ¿ya? El término que viene a partir de la sucesión que se genera desde la serie, ¿ya? Ese va a ser un valor p. Y vamos a poder concluir convergencia y divergencia dependiendo de este parámetro p. Entonces, digamos, y aquí viene la conclusión del criterio. Primera conclusión, 1. Si el valor p es un número que es más chiquitito que 1, que es más pequeño que 1, la serie converge. La serie converge. Entonces, si yo hago el cociente entre ellos dos y me da un número que es más pequeño que 1, la serie va a ser convergente. 2. Si p es mayor que 1, si p es un número más grande que 1, o p es igual a infinito, más infinito, ¿ya? Que me dé límite mayor que 1 o que sea un número infinito, la serie diverge. Entonces la serie diverge. Y 3, si el límite es 1, si el p es igual a 1, el criterio no es concluyente. El criterio no es concluyente. ¿Qué quiere decir eso? Que podría pasar de cualquiera de las dos cosas. Si el límite me da igual a 1, podría ser que la serie converja o podría ser que la serie no converja. Entonces cualquiera de las dos acepciones podría ocurrir. Entonces en el caso del criterio del cociente, digamos, es bastante preciso en el sentido que me dice, ok, si queremos, digamos, si queremos saber si esta serie converge, me reduzco a calcular este límite. El límite que voy a marcar aquí en el tiempo. Entonces me reduzco a calcular ese límite. Si ese límite me da un número p, yo voy a poder concluir. Y un número p diferente de 1. Si me da un número p diferente de 1, yo voy a poder concluir. Si el p es más chiquitito que 1, converge. Si el p es más grande que 1 o infinito, diverge. ¿Ya? Y si el p me da igual a 1, digamos, no puedo hacer absolutamente nada porque el criterio no me permite concluir. Entonces, en este caso, el criterio es bastante preciso y me da un método para poder saber si la serie converge o no. Entonces, veamos un par de ejemplos de este criterio para poder, digamos, comprenderlo mejor y ver cómo es que aplica. Entonces, entonces el criterio lo voy a dejar a la vista, ¿verdad? Simplemente para poder mostrar cómo aplica. Entonces, ejemplo,
determinar si las siguientes series, series convergen o no. Convergen o no. Y aquí vamos a poner algunos ejemplitos ya para empezar a ver cómo trabaja este criterio. Entonces la suma de n, voy a decirlo con n igual a 1 hasta infinito, de 2 elevado a n dividido por n factorial. Entonces, esta serie, digamos, si intentaran hacerlo por los otros criterios que tienen, sería sumamente difícil. O sea, imagínense calcular el límite cuando n tiende a infinito de esa expresión que está ahí. ¿Cómo se calcula si tengo un factorial? Entonces es un poco complicado, ¿ya? Entonces, de hecho, establecer si algún número o no va a ser complicado. Misma idea, si yo quiero calcular la integral, uy, yo como raro, pero, si yo quisiera calcular la integral de 2 elevado a x dividido por x factorial de x, digamos, sería un problema sumamente difícil, ¿ya? De partida, no tienen idea cómo se define el factorial para números reales, ¿ya? Ustedes conocen el factorial para números naturales. Entonces, esto de aquí será una integral muy difícil de calcular. Por lo mismo, el criterio del cociente, digamos, ofrece una alternativa para poder calcular si la serie converge o no, ¿ya? Entonces, queremos ver si esta serie, digamos, si esta sumatoria infinita se aproxima o no a algún número. Ahora, ¿qué número se aproxima? Nunca vamos a tener idea. Lo único que queremos establecer nosotros es si existe algún número al cual se aproxime. Entonces, para poder aplicar, vamos a ver que realmente son términos positivos. Siempre ese numerito va a ser un término positivo, entonces podemos aplicar criterio cociente. Entonces, aplicamos criterio del cociente, ¿ya? Entonces, aplicar criterio del cociente, yo tengo que fijarme solamente en ese elemento, que es el elemento que vamos a llamar a sub n. Entonces, notemos que en este caso el a sub n sería igual a 2 elevado a n dividido n factorial. Y por lo tanto, si esto vale a n más 1, donde está el n, yo tengo que colocar n más 1 en la expresión anterior. Entonces, donde está el n, yo voy a colocar n más 1. Entonces, esto me quedaría 2 elevado a n más 1 dividido por n más 1, y lo que entre paréntesis, factorial, ¿ya? Entonces, ahí tengo la n y el a n más 1. ¿Qué es lo que me interesa saber? El cociente entre ellos dos. Yo quiero saber cuánto vale a n más 1 dividido a n. Entonces, veamos que a n más 1 dividido a n, en este caso, va a corresponder a este número, a esta expresión de aquí, 2n más 1, 2n más 1 dividido n más 1 factorial, y ese numerito lo voy a dividir por ese número de aquí. Pero dividir es lo mismo que multiplicar por ese número volteado, ¿cierto? Que el numerador pasa al denominador y el denominador pasa al numerador. Entonces voy a multiplicar inmediatamente. Entonces si doy vuelta, arriba me va a quedar n factorial y abajo me va a quedar 2 elevado a. Y ahora comienzo a trabajar, operar algebraicamente con esta expresión que acabo de obtener. Entonces déjenme borrar un poco. No me alcanza. Entonces voy a continuar por acá. Entonces, si continúo, eso es lo mismo que aquí tengo 2 elevado a n más 1, 2 elevado a n, como se está multiplicando lo voy a juntar en uno solo. Entonces sería 2 elevado
a n más 1 dividido 2 elevado a n. Y los factoriales también los voy a juntar solito. Entonces me va a quedar n factorial dividido por n más 1 factorial. En el lado de las potencias, tengo potencias de igual base, por lo tanto puedo restar los exponentes. Entonces esto me va a quedar 2 elevado a n más 1 menos n más 1 menos n. Multiplicado por, aquí me queda n factorial, y por propiedad factorial, n más 1 factorial es lo mismo que n más 1 multiplicado por n factorial. ¿Ya? Esa por propiedad factorial. Recuerden que el factorial es multiplicar todos los números consecutivos. Entonces, n más 1 factorial es n más 1 multiplicado por n menos 1 y así hasta llegar a 1. Entonces, yo tomo esa colita que me está quedando y esa colita corresponde justamente al n factorial. Y aquí va a ocurrir que ese con ese se me cancela. ¿Qué es lo que voy a obtener? Entonces, ahora calculo el exponente. Esto me queda 2 elevado a 1, eso es 2, multiplicado por 1 dividido por n más 1. Entonces, an más 1 dividido por an corresponde a, aquí, bueno, ese 2 lo podemos escribir ahí arriba, 2 por 1 más 2, 2 por 1 dividido n más 1. Luego, y ahora calculamos el límite, luego, el límite, cuando n tiende a infinito, de an más 1 dividido por an, va a ser igual al límite, cuando n tiende a infinito, de lo que valga esta expresión, pero como esa expresión yo la calculé anteriormente ahí arriba, lo reemplazo acá. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de 2 por 1 dividido por n más 1. Si hacemos las cuentas, este 2 yo lo puedo sacar del límite. Entonces me quedé, el 2 lo saco. 2 por el límite cuando n tiende a infinito de 1 dividido n más 1. Y al hacer esta cuenta, el límite cuando el n sea infinito significa que es un número muy grande. Entonces, si a un número muy grande le sumo 1, va a seguir siendo un número muy grande. Y si 1 lo divido por un número muy grande, eso se aproxima a 0. ¿Está bien o no? Este límite se va a 0. Cuando aquí me quedaría 2 por 0, y eso me da 0. Y 0 es un número que es más chiquito que 1. Por lo tanto, esta serie converge. Entonces, como ese número es más chiquito que 1, porque por aquí, por lo tanto, la serie converge. Porque me dio un numerito más chiquitito que 1. ¿Se entiende más o menos cómo funciona el criterio? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Sí, se entiende, sí. Perfecto. Entonces, lo único que tienen que hacer cuando ustedes tengan que aplicar el criterio cociente es ver quién es AN, ver quién es AN más 1, hacer la división entre ellos, calcular el límite. Si les da más pequeño que 1, converge. Si les da más grande que 1, diverge. Si les da 0, no pueden decir absolutamente nada, ¿no? Así que hay que tener cuidado con eso. Digamos, el caso crítico es cuando me da igual a 1. En cualquier otro caso, digamos, voy a poder concluir. Entonces veamos otro ejemplo para ir aplicando. Entonces sería ejemplo número 2. Voy a borrar aquí para dar el ejemplo número 2. Solo dejar ahí por si están copiando. Lo voy a borrar
Entonces veamos otro ejemplo. Si yo tengo ejemplo 2, determinar si la serie converge o no. La serie va a ser la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de 2 elevado a n dividido por n elevado a n. Entonces, quiero saber si esa serie converge o no. Entonces, si yo quisiera, me sale como una pestaña. Espérame que me sale una pestaña aquí emergente. Ahora sí. Entonces, si yo quisiera aplicar los otros criterios que conozco, el criterio del límite o el criterio de la integral, sería algo un poco complicado de calcular. Si ustedes imagínense calcular la integral de 2 elevado a x dividido por n elevado a 20. No es una integral que pueda ser sencilla de determinar. Entonces, por lo mismo, no es un buen método. Para poder calcularlo, digamos lo mejor, en este caso es aplicar criterio del cociente, ya porque voy a tener algunas simplificaciones y eso me va a permitir, digamos, establecer el límite. Entonces aplicaremos criterio del cociente. Entonces para ello hay que notar que el AN, en este caso, sería lo que aparece dentro de la sumatoria. 2 elevado a n dividido por n elevado. Y si eso vale a n, entonces, ¿dónde está el n? Ahora coloco n más 1 para saber quién sería a n más 1. A n más 1, en este caso sería 2 elevado a n más 1 dividido por n más 1, n más 1 elevado a 20. Y ahora, ya sé quién es a n y a n más 1, hago el cociente entre esas dos expresiones para simplificar antes de calcular el límite. Aquí es conveniente, digamos, simplificar para después simplemente calcular el límite. Entonces notemos que a n más 1 dividido a n sería esa expresión, el a n más 1 sería 2 elevado a n más 1 dividido por n más 1 elevado a 20, n más 1 elevado a 20, por, aquí lo voy a cambiar a multiplicación, dividir es lo mismo que multiplicar por la expresión anterior, pero dada vuelta, entonces voy a dar vuelta a esta expresión. Entonces esto me va a quedar, arriba me va a quedar n más 20, n elevado a 20, perdón, y abajo me va a quedar 2 elevado. Y ahora me reduzco a simplificar esta expresión para, sabiendo que tengo que calcular el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, antes de calcular el límite, voy a simplificar un poco esta expresión. Entonces, las potencias las voy a juntar con las potencias y los números con los números. Y me quedaría, no sé, voy a juntar el 2 elevado a n más 1 dividido por 2 elevado a n. Y ese número lo voy a multiplicar por n elevado a 20 dividido por n más 1 elevado a. Y aquí empezamos a ocupar propiedades algebraicas que me permitan simplificar esa expresión. Entonces, en el lado izquierdo, como tengo una potencia, voy a aplicar propiedades de potencia. En particular, esas potencias tienen igual base. Por lo tanto, tengo que restar los exponentes. Entonces, vamos a restar los exponentes en el lado de las potencias. Y por otro lado, n elevado a 20, n más 1 elevado a 20, tengo potencias de igual exponente. En ese caso, lo que voy a hacer es dividir las bases. ¿Ya? Divido las bases y con eso puedo concluir. Entonces, eso me quedaría que es igual a 2 elevado a n más 1 menos n más 1 menos n, potencia de igual base, resto de los exponentes, y multiplicado por n dividido n más 1, todo eso elevado a 20. Y ahora aplico. Entonces resuelvo, simplifico un poco. N más 1 menos n me quedaría 2 elevado a 1, lo escribo como 2. Y aquí me queda simplemente n dividido n más 1 elevado a 20.
Entonces, eso me queda simplificado a n más 1 dividido a n. Entonces, ahora calculamos el límite que nos corresponde. Sería el límite cuando n tiende a infinito de a n más 1 dividido a n. Que en este caso corresponde al límite cuando n tiende a infinito de 2 por n dividido n más 1 y todo eso elevado a n. Por propiedad, ese 2 yo lo puedo sacar del límite. Entonces esto me va a quedar que es el límite, perdón, 2 veces el límite, eso es 2 veces el límite cuando n tiende a infinito de. Y por continuidad, como aquí tengo un 20, yo ese 20 lo puedo sacar del límite. Entonces lo puedo escribir como n dividido n más 1 y todo eso elevado a 20. ¿Ya? Entonces calculo el límite de lo de adentro y lo que me da adentro lo elevo a 20. Por propiedad, aquí tengo un polinomio de grado 1 dividido por otro polinomio de grado 1. Por lo tanto, el límite de lo que está ahí va a ser la división de sus coeficientes principales. Sería 1 dividido por 1 y eso me da 1. Entonces, si hago las cuentas, eso me quedaría 1 elevado a 20, eso es 1, multiplicado por 2, el límite me da 2. Y el 2, como es un número que es más grande que 1, la serie diverge. ¿Y por qué diverge? Porque me dio un numerito, y ese número es más grande que 1. Por lo tanto, digamos por criterio del cociente, la serie diverge. Entonces, por lo tanto, la serie diverge. ¿No? Entonces aquí tenemos un nuevo criterio ya que nos permite estudiar la convergencia o divergencia de ciertas series. Y nuevamente, lo único que tengo que hacer es mirar lo que está dentro, ¿ya? Lo que está dentro de la serie, que es la sucesión. Tengo que mirar solo la sucesión. ¿Hay alguna duda en esa? ¿No? Voy a borrar la primera parte para seguir avanzando un poco. Voy a ver otro ejemplo más y ya con ese quedaría. Dice que me borro por aquí. Voy a borrar la primera parte. Vamos a ver uno más, digamos, de la misma naturaleza, ¿no? Entonces, este ejemplo 3, la serie va a ser la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de n factorial dividido por n elevado a n. Digamos, si quieren aplicar el criterio de la integral o criterio del límite, no lo sacan, pero, digamos, sería muy complicado que lo sacaran. O sea, calcular la integral, digamos, sería, digamos, un ejercicio muy, muy difícil. Entonces, por lo mismo, en este caso vamos a aplicar el criterio de la integral. Generalmente, cuando tengo factoriales o cosas de ese estilo, el criterio del cociente es un buen método, porque al tener este cociente, se me van a simplificar los factoriales. Entonces, voy a tener que trabajar la sucesión sin el factorial. Digamos, y eso es bastante conveniente. Entonces, en este caso, vamos a aplicar el criterio del cociente. Entonces, aplicamos criterio del cociente. Entonces, aquí del cociente tengo que notar primero que el AN es exactamente lo que está aquí adentro. Sería n factorial dividido n elevado a n. Y por lo tanto, el AN más 1, donde está el n, yo reemplazo AN más 1. Entonces me quedaría n más 1 factorial dividido por n más 1 y todo eso elevado a n más 1. Y ahora hago el cociente entre ellos dos para calcular el límite que me interesa. Luego, entonces, el AN más 1 dividido a n correspondería a esta expresión que tengo por acá, n más 1 factorial, n más 1 factorial
dividido por n más 1 elevado a n más 1 elevado a n más 1 multiplicado por, y doy vuelta a estos dos, digamos siguiendo la misma que como estoy dividiendo, lo cambio a multiplicación y lo doy vuelta. Me quedaría n elevado a n dividido por, eh, dividido por n factorial. Y ahora comienzo a trabajar con esta expresión, juntando los elementos que son semejantes para poder simplificar un poco. Entonces aquí por un lado voy a escribir el n factorial acá, al lado izquierdo, n más 1 factorial, lo voy a dividir por el n factorial. Y el otro término, el n elevado a n, lo voy a dividir por n más 1 elevado a n. Y ahora sí voy a borrar el lado de acá. Entonces continuamos simplificando. Entonces n más 1 factorial por propiedad de factorial, eso es lo mismo que n más 1 multiplicado n factorial. Y eso dividido por n factorial. Y eso multiplicado, n la n, no le voy a hacer nada, o sea, porque tengo, por aquí me faltó un n más 1. ¿Sí? Era n más 1. N más 1. N, factor, n a la n no le voy a hacer nada, n a la n, dividido por, y el de abajo lo voy a escribir como n más 1 elevado a n, para que me quede con la misma potencia del de arriba, y lo voy a multiplicar por n más 1. ¿Sí? Recuerden que por propiedad de potencia, si yo multiplico esos dos, se suman los exponentes y se mantiene la base, entonces me quedaría n más 1 elevado a n más 1. Entonces aquí lo que estoy haciendo es separando para poder juntar estos dos en un solo término. ¿Ya? Siguiendo la simplificación, el n factorial se me va a simplificar con n factorial. El n más 1 que me apareció acá se va a simplificar con Sn más 1. ¿Ya? Con Sn más 1. Y ¿qué es lo que me va a quedar? Potencias de igual exponente. Divido las bases. Me queda n dividido por n más 1. Y todo eso elevado a n. Entonces el límite que debo calcular es s de ahí. Que lo voy a escribir convenientemente, ¿ya? Como n más 1, lo voy a dar vuelta, elevado a n, y todo eso elevado a menos n. ¿Ya? Ya se va a notar porque si lo escribo de esa manera, eso es lo mismo que, por separación, 1 más 1 dividido por n, todo eso elevado a menos n. ¿Ya? Y lo escribo así porque, digamos, de esta forma, yo puedo reconocer que es un límite de la forma de Euler. Entonces, digamos, notamos que el límite cuando n tiende a infinito de a n más 1 dividido a n va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 dividido por n, todo eso elevado a n, y el límite lo voy a tomar elevado a menos 1. ¿Ya? El límite lo voy a tomar a menos 1, que sería ese menos que aparece ahí. El límite que está aquí adentro, límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido por n elevado a n, nosotros sabemos del curso anterior que eso vale e de Euler. Por lo tanto, el límite vale e a la menos 1. Y ese numerito es un número que es más pequeño que 1. 1 dividido por e es un número que es más pequeño que 1. Por lo tanto, la serie converge. Entonces la serie converge. Entonces voy a tener la grabación un poco. Déjame.